principio, ahora mismo trabajo como responsable de comunicación en Red Acoge. Es una entidad que lleva como unos 30 años trabajando en la defensa de los derechos humanos y la atención a las personas migrantes y refugiadas. Y este trabajo se hace desde varias perspectivas. Por un lado, lo que tiene que ver con la atención directa a estas personas y, por otro lado, una pata de sensibilización, formación e investigación que sería en la que se enmarcaría este proyecto de inmigracionalismo que coordino. Uy, esperad, voy a poner una presentación, me voy a tirar ya a hablar sin ponerla, perdón. A ver, ay, creo que se ve ya, ¿no? Perfectamente. Vale. Vale, pues inmigracionalismo, que como decía Moisés, es la mezcla de términos de inmigración y sensacionalismo. Bueno, surge cuando nace el proyecto, se le da título y también hace referencia como a esta mala praxis que nos encontramos habitualmente cuando se habla de migración. Desde el proyecto lo dividimos también como en dos patas, el trabajo que hacemos. Una parte de análisis, porque al final nuestro objetivo como proyecto es la mejora del tratamiento mediático de las migraciones, pero a través, por un lado, de análisis de piezas informativas sobre migración, de las que sale un informe a final de año, y la sensibilización y la formación a agentes clave, periodistas, estudiantes de periodismo, población en general, diferentes factores de organizaciones, diferentes partes. El proyecto nace en 2000, bueno, este es un poco el cómo hacemos ahora mismo el análisis, estamos analizando 20 medios de comunicación, todo prensa, hacemos el monitoreo y el análisis durante 9 meses, estos serían los medios que analizamos y de ahí extraemos los datos con los que elaboramos un informe a final de año que saldrá, si no me equivoco, finales de noviembre, principios de diciembre. Hasta ahí podéis ver los anteriores en nuestra web inmigracionalismo.es. Y desde que surge el proyecto, en 2014, hemos analizado en total unas 27.000 informaciones, más o menos. Ha ido cambiando la cifra cada año y esto lo que nos ha permitido es poder tener la panorámica de la evolución de cómo los medios han tratado la migración a lo largo de estos 6 años. Bueno, en esta diapositiva podéis ver un poco el número de informaciones analizadas por año y los principales temas o estrategias discursivas que se iban identificando año a año y cómo eso iba cambiando. Hay una parte, por ejemplo, que tendría relación con lo que estaba comentando Ana. Si nos fijamos, en 2015 marcamos que se empieza a hablar de la llegada de personas refugiadas, se empieza a hablar a raíz de todos esos desplazamientos forzosos desde Siria, porque al final el foco mediático se ha puesto ahí. Existen muchas más nacionalidades a día de hoy que están solicitando asilo, que son mayoritarias a la nacionalidad siria, solicitando asilo aquí en España, pero que son conflictos menos mediáticos, no tienen otro tipo de atención. Entonces, como vemos, a lo largo de los años esto ha ido cambiando y desaparece ese foco. Como os comentaba, el año pasado que aparece aquí analizamos 4.300 informaciones sobre migración, también sacadas de 20 medios. Y, por decirlo de alguna forma, la conclusión final o el dato final relevante que sacamos de esto, o por lo menos el más ilustrativo, es que más del 60% de informaciones sobre migración tenían un tratamiento inadecuado o mejorable. O sea, sé que mejorable es muy ambiguo, pero no cumplían con los estándares, no tenían un enfoque de derechos, se utilizaban lenguajes erróneos, cada uno por motivos diferentes. Ahora, a continuación, hablaremos un poco de cuáles son como las principales estrategias discursivas que vemos en la información sobre migración. Desde el proyecto entendemos que no se puede contribuir a una mejora del tratamiento mediático de las migraciones si no tenemos en cuenta
a todos los actores o todos los elementos claves que están en ese proceso de comunicación sobre migraciones. Y al final esos elementos, si los reducimos a la estructura más básica de comunicación, que es emisor, mensaje y receptor, tendríamos a los medios y a los periodistas como emisores, al contenido que ellos publican como el mensaje y a la ciudadanía como receptora. Y esta sería un poco la estructura que me gustaría desarrollar ahora, analizando en un primer lugar respecto al emisor cuál es la influencia social de los medios de comunicación, en cuanto al mensaje, cuáles son las estrategias discursivas que identificamos a través del análisis y cuál es su influencia a su vez, y en la parte de la ciudadanía, qué papel juega la ciudadanía en esta contribución a una mejora del tratamiento mediático de las migraciones. Entonces, respecto al emisor y a la influencia social de los medios, aquí cabe destacar que desde hace unos años hacia aquí, más o menos desde que empezó el proyecto, quizás un poco antes, ya desde ese momento hemos visto cómo se incrementaba el protagonismo mediático de las migraciones, cada vez ocupaban más espacio. Es verdad que es algo que justo ahora mismo, en época de COVID, no está pasando, pero porque es una circunstancia excepcional, pero hasta ahora ha sido así, hemos visto ese incremento. Esto es relevante en el sentido de que al tener mayor peso en el discurso mediático se genera mayor número de imaginarios y hay un peso más grande de la influencia de los medios en cómo ellos construyen la imagen de las migraciones, y con esa capacidad que tienen de fijar determinadas imágenes en el imaginario colectivo, contribuyen y tienen un impacto social directo en cómo la sociedad percibe, recepciona e interacciona con la realidad migratoria. Los medios, aparte de tener ese gran alcance, esa capacidad y tener una influencia social directa, nos ponen encima de la mesa los temas de los que se va a hablar, es decir, establecen la agenda mediática, la oferta a la que nos enfrentamos. Es cierto que vivimos en la sociedad de la información, que nos exponemos a una cantidad ingente de impactos informativos, pero toda esa cantidad ingente de impactos informativos es seleccionada por los medios de comunicación. O sea, la oferta a la que acudimos está generada por ellos y son los que establecen la agenda mediática de qué se va a hablar en la calle, y las opiniones que van a dar en la calle, una parte estarán influenciadas por las interpretaciones que generan esos medios de comunicación. Y esta parte, ellos establecen de qué se va a hablar en la calle, es porque existe una reproducción social del discurso mediático. Pero no es únicamente, esto no existe únicamente de los medios hacia la sociedad, sino que los medios también se nutren y están basados en el reflejo de la sociedad a la que se representa en ese momento dado. Es decir, es algo bidireccional. O sea, no podemos poner la responsabilidad única y exclusivamente en los medios, sino que el clima de opinión que hay en la calle también se traslada a los medios de comunicación. En, en esta parte me gustaría destacar que al final, dentro de toda esta influencia mediática, vemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando se hacen los eurobarómetros y vemos cuáles son las preocupaciones de la población, ¿no? Se dice, pues, aparte de la economía, que suele ser la preocupación que aparece arriba del todo y que aparece como preocupación principal, las migraciones pasaron de ser consideradas una preocupación extraeconómica principal por el 8% de las personas en 2014 a ser considerada como una preocupación extraeconómica por un 38% en 2008. O sea, cuánto influye cómo o con cuál sea la representación de las migraciones en la percepción de la migración como una preocupación. Me parece que es un dato súper relevante, porque además si volviésemos al esquema que he puesto antes en pantalla de entre 2014 y 2020, vemos cómo van cambiando las temáticas y cómo va habiendo un incremento de la criminalización, un incremento del alarmismo, y cómo no ha habido una mejora en ese tratamiento que hubiese sido lo lógico con el avance, ¿no?
Entonces me parece como muy importante tener el marco de cuál es la influencia social de los medios, hasta qué punto llega esa influencia, aunque nosotros en parte no seamos conscientes como consumidores de información, ¿no? Eh, no lo he dicho al principio, pero si hay alguna pregunta, si va surgiendo alguna pregunta, podéis ir poniéndola por el chat si queréis, porque como no somos demasiados, creo que podremos gestionarlo. Y así como son partes muy diferenciadas, si van surgiendo preguntas, las podéis ir escribiendo por el chat. Vale, pues voy a pasar a la siguiente parte, que sería la que tiene que ver, ahora hemos hablado del emisor, de los medios de comunicación y de los periodistas y de su influencia social, y ahora vamos a tratar la parte del mensaje. En la parte del mensaje, es decir, el contenido que producen los medios de comunicación, a lo largo de estos años de investigación, hemos ido generando como una serie de bloques de estrategias discursivas que vemos que se repiten una y otra vez a la hora de informar sobre migración. La primera de ellas que vamos a tratar es la imagen. Aquí hablamos, por ejemplo, del uso arbitrario de la imagen, que es una práctica bastante habitual. Cuando digo bastante habitual, pues como os he dicho antes, pues un 60% de las informaciones analizadas el año pasado tenía un tratamiento inadecuado o mejorable. Cuando digo muy habitual, me refiero a un porcentaje similar a eso. Hay medios que lo hacen bien, hay periodistas que lo hacen bien, hay muchos casos positivos, pero tenemos que tener claras cuáles son estas estrategias discursivas para poder seguir mejorando y evolucionando hacia un tratamiento más justo y con un enfoque de derechos. Entonces, por eso estamos incidiendo como en estas partes. Como decía, existe dentro de los medios una práctica que es un uso arbitrario de las imágenes, es decir, que se utilicen muchas imágenes de archivo. Esas imágenes suelen ser imágenes que refuerzan estereotipos o prejuicios. Pueden ser imágenes que estén descontextualizadas, es decir, que no ilustren o que no sean coherentes a la hora de ilustrar la realidad sobre la que habla la pieza. Hemos visto, por ejemplo, fotos de mujeres con burka en informaciones que hablan sobre la escolarización en Marruecos. Está totalmente descontextualizado. Son fotos, pues eso, que se busca reforzar el estereotipo, eh, porque al final está tirando una imagen de archivo. Lógicamente hay muchas piezas de las que no se puede utilizar una imagen in situ, porque no la hay, porque no hay un periodista ahí, porque no se puede hacer, porque no debe salir incluso, pero a la hora de utilizar imágenes de archivo tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos en ello para no generar ni reforzar estos estereotipos, porque al final no estamos representando la realidad y la diversidad de la realidad migratoria actual. Esto por el lado de la imagen, luego incidiremos en puntos clave más específicos dentro de esto. Por otra parte, estaría el lenguaje, pues igual que las imágenes tienen una gran fuerza descriptiva, tienen una gran fuerza icónica y una imagen vale más que 1000 palabras, el lenguaje cobra gran importancia, porque al final ejerce como estructurador de realidades. El ejercer como extractor o como estructurador de realidades, si nosotros identificamos que el lenguaje predominante en las informaciones sobre migración es un lenguaje alarmista, un lenguaje deshumanizador, que criminaliza, y que además que todos podremos tener en mente ahora mismo informaciones con este tipo de titulares o de expresiones en el cuerpo de la información, de asalto a la valla, desbordan el sistema, 200 inmigrantes llegan a las costas españolas. Al final, esas construcciones, era lo que hablábamos antes, se quedan en el imaginario colectivo. Ellos contribuyen a fijar esas ideas. Y si a mí lo que se me está diciendo desde los medios de comunicación, que son una fuente primaria de conocimiento, es que hay un asalto, que algo está desbordado, a mí lo que me genera es un discurso preventivo, o sea, me están proporcionando un discurso preventivo que lo que genera a nivel social es rechazo.
Entonces hay que ser muy cuidadosos con las palabras, con las expresiones, con todos los términos que utilizamos, porque dan lugar a una consecuencia social, no se quedan sobre el papel o sobre la pantalla. Y ahí es donde recae esa responsabilidad de un uso del lenguaje adecuado e inclusivo, debería ser, pero esa ya también es otra lucha en la que trabajé con los medios. Otra parte, otro bloque de estrategias discursivas que identificamos a la hora de informar sobre migración es el uso de las fuentes. En el uso de las fuentes también debemos destacar que a lo largo de estos años hemos identificado, bueno, y ya se había identificado antes, pero como que se pone muy de relevancia la presencia de una estructura de polarización que es el nosotros y ellos. Esa estructura marca todas las informaciones sobre migración, donde existe un grupo dominante y un grupo dominado. Y ese grupo dominado es la población migrante. Entonces, de esa estructura, de ese nosotros y ellos, derivan consecuencias como el silenciamiento de las personas migrantes, ¿no? El silenciamiento del otro, del grupo dominado. Y los medios, además de, como hemos dicho antes, escoger de qué se va a hablar, escoger la temática, el cómo se va a hablar, escogen a quién hablan y quién habla. Es decir, ellos hacen una selección de sus fuentes. Y en estas fuentes, el porcentaje de personas migrantes que son fuentes en las informaciones es mínimo. O sea, me gustaría daros la cifra, pero como hasta final de noviembre no vamos a tener el dato exacto de la investigación, no os quiero decir una aproximación, porque cuando todo esté analizado será más exacto. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que es mínima la presencia de fuentes que sean personas migrantes. Y al final el discurso mediático puede ser discriminatorio en su texto, es decir, en lo que dice, lo que hemos dicho ahora del lenguaje, pero también puede ser discriminatorio en su contexto, es decir, a quién habla o cómo habla. Y eso es algo a tener en cuenta, porque esto puede ser incluso mucho más sutil, esta estructura de polarización, pero está ahí. Y además cuando la lees, tú te posicionas en una de las dos partes, en el ellos o en el nosotros. Entonces es imprescindible como tener ese marco para ser conscientes cuando somos consumidores de una información que tiene estos sesgos. Y otro bloque de estrategias discursivas generadoras de estereotipos y prejuicios sobre la población migrante sería la elección de la temática. Efectivamente, los medios escogen la temática. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que nosotros identificamos una mayoría reiterativa de informaciones con un enfoque negativo sobre migración, tú lo que estás generando de nuevo es un discurso preventivo, un discurso alarmista, un discurso criminalizador, y todo eso frente a las migraciones que, como he dicho antes, genera un rechazo social a mayor o a menor escala, pero eso está ahí, eso se fija en los imaginarios colectivos y a fuerza de repetirlo es algo de lo que se absorbe, ¿no? Que absorbemos como sociedad. Entonces, o sea, son como tres bloques que creo que es importante que tengamos en cuenta a la hora de consumir información sobre migración o si hay algún periodista ahora mismo escuchándonos a la hora de producir información sobre migración. Como os he dicho, vamos a ver como algunos puntos clave que hemos ido recogiendo a lo largo de estos años. Solo he puesto los títulos, porque tampoco quería que fuesen así diapositivas como muy cargantes, pero bueno, en primer lugar, lo que hemos tratado es ninguna persona es ilegal. O sea, es un término que se asocia constantemente y se une constantemente para hacer referencia a la persona migrante. Para empezar, o sea, dentro de Laura, que ya por sí, perdona, es que no sé si prefieres que te interrumpa porque hay preguntas en el sí, chat. sí, 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 sí. Em, vale, Flavia acaba de poner que siempre se dijo, fíjate, quién paga la tinta. Y dice, ¿esto puede tener que ver con un uso intencionado del lenguaje, la polarización y la temática?
A ver, está claro que estas prácticas que he comentado es una problemática sistémica dentro de los medios. El problema se agrava si su uso es intencionado. Nosotros no creemos, o con lo que hemos analizado hasta ahora, nunca diríamos que los periodistas hacen, o la mayoría de los periodistas llevan a cabo estas prácticas de una manera intencionada. No todos, pero sí hay casos. No sé si con eso respondo a la pregunta. Ahora dejaremos que conteste Flavia y mientras tanto te hago otra pregunta que me ha surgido a mí. Curiosamente, supongo que porque tengo muchos prejuicios yo también, no me sorprende que la fuente principal de los mensajes sea la población migrante, o sea, no sea la población migrante, pero mi pregunta es entonces, ¿cuál es la fuente que se utiliza si no se utiliza esa? Es decir, nos inventamos un poco las cosas, ponemos cosas que se oyen, que se comentan, no sé si sobre eso tenéis alguna conclusión preliminar. Tienden a ser fuentes institucionales, fuentes policiales, pueden llegar a ser fuentes militares. Se recurre también a ONGs. O sea, hay variedad dentro de las fuentes que se utilizan, pero dentro de esa variedad, la persona migrante es lo, la mínima expresión, ¿no? Dentro de eso. Sobre todo suelen ser fuentes oficiales, fuentes institucionales. Yo sí que tengo que decir, o sea, trabajando en un departamento de comunicación de una organización, sí que tengo que decir que es verdad que los periodistas y las periodistas, cuando nos llaman, sí que suelen pedir que sobre la temática de la que van a escribir o de la que van a hacer sus piezas, hayan testimonios de personas migrantes. Y es verdad que a veces desde las organizaciones nos cuesta proporcionar esos territorios, bien por volúmenes de trabajo que son mayores a lo que podemos asumir, entonces esto es complicar más y nos resulta más sencillo dar una declaración de la directora o el director o el responsable de determinada área, o bien por recelo. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Creo que, creo que es importante que las personas migrantes sean fuentes y sean protagonistas, además de sujetos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que trabajar y que además pueden ser procesos muy enriquecedores para todas las partes, siempre preservando la dignidad de la persona. Genial, gracias. Vale, pues voy a hablar entonces de estos puntos clave. Como decía, ilegal es un término que en medios podemos ver que hacen referencia, bueno, en medios y en otros discursos, podemos ver que hacen referencia a las personas migrantes. Y esto, además de que por sentido común no debería ser una práctica que existiese, es erróneo. O sea, nosotros podemos atribuir ilegal a una cosa, nosotros podemos atribuir ilegal a una acción, pero nosotros no podemos atribuir ilegal a una persona, porque si yo cometo una ilegalidad, a mí no me van a decir que soy una persona ilegal o una gallega ilegal, si ya metemos nacionalidades o orígenes, ¿no? Entonces, es muy absurdo, si nos paramos a pensarlo fríamente, que utilicemos el uso de ilegal para una persona. Y además es con las personas migrantes con las que se asocia este término a persona. Porque con el resto de colectivos no hay, no se dice otro colectivo ilegal, no se engloba dentro de eso. Entonces, es una práctica que hay que suprimir, o sea, ya no es reducir, o sea, es una práctica a suprimir en los medios de comunicación porque además están incurriendo en un error, porque no existe una persona ilegal. Y además, si se quisiese hacer referencia a su situación administrativa no es ilegal, su situación administrativa es irregular. Está en situación irregular, pero no está en situación ilegal. No hay una situación ilegal. Pues un acto ilegal, una cosa ilegal, pero no hay más opción ahí. Por lo tanto, es un error. Además de que no entraría dentro de un sentido común y mucho menos de un enfoque de derechos. El siguiente punto clave que queríamos tratar
era la atención justificada a la nacionalidad. En la mayoría de informaciones sobre migración, concretamente, esto pasa más sobre todo en sucesos, cuando se habla de un robo, cuando se habla de, bueno, de alguien que ha cometido un delito, cuando no es español, se pone la nacionalidad. Cuando en la mayoría de casos, incluir la nacionalidad de la persona no aporta ningún tipo de información. Incluir la nacionalidad de la persona me puede aportar información, pues estoy haciendo una pieza sobre personas refugiadas que han huido de diferentes conflictos y, lógicamente, ahí voy a hablar de su nacionalidad porque me aporta información. Pero cuando estoy hablando de un suceso, por ejemplo, si estoy hablando de un robo de un coche, a mí que me importa que una persona de 34 años española o que una persona de 34 años venezolana o que una persona de 34 años marroquí. Me da igual la nacionalidad, no aporta ningún tipo de información relevante. Y es contradictorio porque en la Facultad de Periodismo estudias en Fundamentos del Periodismo que esto es relevante, pero luego en otras asignaturas estudias que esto lo tienes que meter en el titular. Entonces dices, no sé con cuál de estas partes quedarme, pero sí que yo creo que ahí tiene que prevalecer qué es información y qué no da información, qué es morbo, qué es criminalizador, porque al final lo que hacemos con esto es aumentar la carga negativa, ¿no? sobre la población migrante, sobre su percepción. Y es algo que identificamos además desde el día 1 del proyecto hasta hoy. Es como lo de ilegal, no ha cambiado, sigue ahí. Es verdad que lo de ilegal sí que hay una pequeña reducción, pero sigue siendo un término muy utilizado, demasiado utilizado, porque lo que se debería utilizar es cero. Entonces, bueno, pues siempre seguiremos diciendo que es mucho, aunque la cifra sea ínfima. El siguiente punto clave que quería tratar es la deshumanización a través de cifras. Este puede pasar quizás más desapercibido en nuestra cotidianidad a la hora de consumir medios, pero si pensamos, no justo ahora, porque como he dicho antes, es verdad que COVID está teniendo un impacto mediático muy grande, entonces las informaciones sobre migración son menos, pero si nos retrotraemos a años anteriores, hemos leído, hemos escuchado y hemos visto muchísimas informaciones que hablaban de cifras. 300 personas rescatadas en el Mediterráneo, 200 personas cruzan la valla, 200 tal, lo que sea, la cifra que sea. Y al final lo que nosotros generamos con este uso indiscriminado de datos y de cifras es una deshumanización. Ponemos el foco en el número, pero no ponemos el foco en la persona. Y esto es imprescindible, porque nosotros no estamos hablando de que 300 cosas se han rescatado en el Mediterráneo, no estamos hablando de personas. Y probablemente si fuesen, que es la comparación que se hace habitualmente, si fuesen pasajeros a bordo de un crucero y fuesen rescatados en el Mediterráneo, no estaríamos hablando de 300 pasajeros, no. O sea, hay otro enfoque, se le da otro marco, es una cifra, se contextualiza esa cifra. Pero aquí, cuando se habla de migración, lo que genera es, por un lado, descontextualización y, por otro lado, deshumanización. Tengo un ejemplo concretamente de esta parte que es, no lo encuentro, perdonad, sí, es esta, rescatados 350 inmigrantes en el Mediterráneo. Vale, estamos hablando de personas, o sea, al final lo que hacemos al leer esto es quitarle toda la parte personal. Y luego es verdad que con el tema de las cifras y de los datos, siempre se deben contextualizar mucho, porque ha pasado de tal persona dice un dato, un líder de opinión, y si ese dato no se contextualiza, como por ejemplo cuando se dijo que había millones de inmigrantes esperando a cruzar la valla de Melilla, si nosotros no damos contexto como periodistas, ese dato se queda ahí y no hay más información al respecto. O sea, ponemos que se ha dado el dato y se queda ahí. Entonces, eso son malas prácticas y es verdad que con el tema datos y con el tema cifras
hay que tener mucho cuidado. Otro punto clave, y este ya ligado directamente con el lenguaje, no tanto con el contenido, es el lenguaje alarmista y beligerante. Expresiones como las que he comentado antes: oleada, avalancha, colapso, asalto, son expresiones que se utilizan para hablar de flujos migratorios, sobre todo de entradas. Entonces, nosotros utilizando este tipo de palabras estamos generando eh, un discurso preventivo o una sensación de rechazo, y al final lo que hacemos es exagerar circunstancias para dar más énfasis y provocar un mayor efectismo en el lector, en el espectador o en el oyente. Y, y al final, además de huir de este tipo de lenguaje, que es muy perjudicial por esta influencia social de los medios de comunicación, debemos hacerlo también con el uso de eufemismos, con el dramatismo, el paternalismo incluso, muchas informaciones que pretenden dar un enfoque positivo y pretenden hacer una pieza como que tenga otro trasfondo. Si caes en utilizar un lenguaje paternalista, estás incurriendo de la misma manera en, en una estrategia discursiva que genera estereotipos y prejuicios. Y además ahí, en el uso del lenguaje paternalista, está muy presente esa estructura del nosotros y ellos, grupo dominado y grupo dominante. Otro punto clave en relación con la temática es las informaciones que hablan sobre infancia migrante que se encuentra sin acompañamiento adulto en España. Es decir, lo que los medios, prácticamente todos los medios, denominan MENA. Es el término más conocido, MENA. Cuando hablan de MENAs, de lo que están hablando son de niños y niñas. Son de niños y niñas que o bien han emprendido su proceso migratorio solos o solas, o se han quedado solos durante ese proceso migratorio por diferentes motivos. Existen varios, y sobre todo respecto a la protección internacional. Pero lo que no debemos olvidar nunca es que hablamos de niños y niñas, o de jóvenes o de adolescentes. Pero MENA, al final, es un acrónimo que, volvemos a lo mismo, deshumaniza, te quita esa parte de personal, ¿no? Tengo un ejemplo de un titular que me parece que es muy ilustrativo, porque es del Heraldo de Aragón. Dice: detenidos por dar una brutal paliza a un MENA en Zaragoza y hundirle el cráneo. No es lo mismo decir detenidos por dar una brutal paliza a un MENA que decir detenidos por dar una brutal paliza a un niño, porque no es lo mismo, no transmites lo mismo. Entonces las palabras juegan un papel fundamental, y es imprescindible que cuando hablamos de infancia migrante prevalezca la condición de la infancia y no la condición administrativa, porque MENA al final es menor extranjero no acompañado, que es la denominación institucional, una denominación administrativa, pero lo que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en España sin acompañamiento adulto, sin acompañamiento familiar. Y eso no debemos olvidarlo ni a la hora de leer sobre infancia migrante, ni a la hora de escribir sobre infancia migrante, porque es imprescindible. Y además yo creo que con este titular se ve claramente, es que el uso de MENA te aleja totalmente de su realidad, porque son niños y niñas. Y, y para seguir con otra parte que tiene más que ver con el contenido y con la temática, respecto a género y inmigración, igual que con infancia migrante, cada vez son más las noticias sobre infancia migrante, y hay ya un espacio notable sobre este tema. Sobre género, no. O sea, no, es prácticamente invisible. El porcentaje de informaciones, que tampoco me sabe mal, porque tampoco os puedo dar un porcentaje exacto porque seguimos con la investigación, pero es mínimo el porcentaje de informaciones sobre mujeres migrantes en las que se las tiene en cuenta. Ya no digo informaciones sobre, sino en las que se las tiene en cuenta, y además en las que encontramos hay una práctica bastante habitual, que es el caer en determinados estereotipos
que generan una doble discriminación. Por un lado, una discriminación de género, pero por otro lado, una discriminación por ser migrante, que al final se aúna. La realidad migratoria es muy amplia y es muy diversa. Y al final, las informaciones que leemos sobre mujeres migrantes pues están relacionadas a situaciones de dependencia, tienen un enfoque muy victimista y no se corresponden con la realidad de las mujeres migrantes. Al final, la mitad de las personas que migran en el mundo, más o menos, son mujeres. La migración se ha feminizado en la medida en que cada vez más mujeres migran por su cuenta como miembro independiente, sin ser como miembro dependiente de la familia, y esta es una realidad que en el discurso mediático no se traslada, no existe. O sea, es como total, o sea, es como si fuese algo opaco que no se nos va a mostrar. Y al final, las mujeres migrantes se ven afectadas de una manera singular, de una manera desproporcionada por la discriminación, por el abuso, por la violencia de género a lo largo de todo su proceso migratorio. Esto además lo comentaba antes Ana. Y esta discriminación por motivos de género, al final lo que ocasiona es una marginación efectiva sobre todos los ámbitos de su vida, y esto obstaculiza, impide su acceso y su participación pues, en los diversos espacios de actuación, y entre ellos la presencia en medios. Es que es un porcentaje de información sobre género y migración es bajísimo. Entonces es como si no existiese, y esto las hace totalmente invisibles en este plano. Aquí tenía un ejemplo de un titular para ejemplificar a qué nos referíamos con que siempre son noticias sobre dependencia o victimistas y demás, que es el 30% de las inmigrantes han sufrido violencia machista frente al 25% de las españolas. Y estas serán las noticias que veamos sobre género y migración. Estas y las de natalidad. Porque en las de natalidad también se habla de las mujeres migrantes. Cuando se analiza la demografía española y dicen que ha subido la natalidad gracias a las mujeres migrantes. Pero existen muy pocas piezas y las hay muy buenas, pero son muy pocas y no son la mayoría. Por eso, al final es una realidad y una diversidad que se invisibiliza totalmente. Y para continuar, es que no me quiero extender demasiado, no sé cómo vamos. Eh, para continuar, otro punto clave es que se empiece a hablar, o que se empiece a poner en el centro la condición de persona frente a la condición de migrante. Siempre se habla de, pues lo que hemos leído ahora, el 36% de las inmigrantes, no de las personas, de las inmigrantes. 200 inmigrantes rescatados nunca se habla de persona. Creo que lo he comentado antes también, pero bueno, por si acaso lo vuelvo a repetir. Siempre se pone la condición administrativa delante. Y eso, volvemos a lo mismo, lo que genera es deshumanización. Nos pueden estar hablando de inmigrantes como nos pueden estar hablando de cualquier cosa que no sea una persona. Y eso hace que no se genere empatía. El siguiente punto clave para hablar es el famoso clickbait, pero sí que es verdad que dentro de la información sobre migración está bastante presente. Esta técnica para conseguir más afluencia a determinadas páginas, por decirlo de alguna manera, es algo también a erradicar. Es decir, tenemos que huir de esos titulares frívolos, sensacionalistas, alarmistas, en los que se busca exaltar, ¿no?, determinados sentimientos para que la gente pinche. O sea, no podemos, o sea, debemos ceñirnos a los criterios de veracidad y a los criterios de objetividad, porque ese es el fin periodístico, y no que haya un mayor número de clics por una cuestión económica o por una cuestión ideológica. Creo que sí, tenía también un titular para ejemplificarlo, que este es de Mediterráneo Digital. El gobierno aprueba que la universidad será gratis, esto en mayúsculas, el gratis, para los refugiados.
O sea, ¿por qué? Porque para empezar no se usan mayúsculas en los titulares, está fatal. O sea, a nivel periodístico, de estilo, eso es lo peor. Para seguir, ¿qué estás buscando con esto? ¿Estás buscando dar una información? Porque podría ser dar una información, pero en el momento en el que metes esta mayúscula y buscas ¿cómo decirlo? Eh, ese sensacionalismo, ¿no? Ese alarmismo de va a ser gratis. Pues sabes, además sabes a qué público te estás refiriendo con esto y sabes quién quieres que pinche ahí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y el siguiente punto clave en el tratamiento mediático de las migraciones sería analizar cuándo los medios ejercen como un altavoz de los discursos de odio. Es una práctica muy habitual que se utilizan declaraciones entrecomilladas de determinados líderes de opinión o líderes políticos y se atribuyan a la persona que las dice. ¿Qué pasa? Que si nosotros atribuimos esa declaración o incluso titulamos con esa declaración, aunque hagamos su debida referencia a la persona que lo dice, pero no la contextualizamos, al final lo que queda es esa declaración. Y si es una declaración racista y si es una declaración xenófoba, al final lo que estamos haciendo es desde nuestro medio amplificar este discurso y amplificar todos los discursos de odio que van saliendo de determinados líderes. Porque ellos por sí mismos tienen un alcance, pero en el momento en el que su declaración sale en un medio, ese alcance se multiplica y esa declaración se multiplica. Y su influencia social, por ende. Y ya para ir cerrando. Laura, tenemos otra pregunta en el chat que la hace Alex Andrade. Hola, Alex. Y dice, Sí. ante el control de estas narrativas utilizadas por ciertos o muchos medios de prensa para dirigirse a la comunidad inmigrante, ¿cuál cree usted que debería ser la postura o la actitud del colectivo inmigrante? ¿Existen medios o instituciones que controlen este tipo de narrativas? Perdón, ¿me puedes repetir el principio? Me ha cortado. Sí. ¿Cuál crees que debería ser la postura o la actitud del colectivo inmigrante ante el control de las narrativas utilizadas por los medios? Bueno, al final, yo creo que en general, como ciudadanía, ya no solo desde el colectivo migrante, debemos reivindicar que se nos proporcione una información sobre migración con un tratamiento adecuado. O sea, ya digo, sea desde colectivos migrantes o como ciudadanía en general. O sea, creo que esa exigencia ha de estar ahí. Y justo en el punto siguiente voy a hablar un poco de qué papel podemos jugar como ciudadanía. Pero, pero creo que esa reivindicación es lícita. Y creo que preguntaba si había algún organismo que controle esto. Eh, Existen proyectos que lo analizan, como puede ser este y de otros compañeros, pero tanto como un órgano que yo diría que no, o yo lo desconozco, por lo menos que sea un órgano o algo institucional, no, porque esos discursos a veces salen también de determinadas instituciones, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe un órgano oficial que controle esto o que lo revise. ¿Hay alguna más? No. Vale. Pues nada, voy ya con la última parte, que es justo esto, o sea, qué papel jugamos como ciudadanía para contribuir a un buen tratamiento mediático de las migraciones. Desde el proyecto el año pasado sacamos un manual que le tengo por aquí. Sí. Sacamos este manual que es muy chiquitito y además muy manejable, que es sobre los elementos de la comunicación mediática y social de las migraciones, que básicamente el contenido es un poco lo que he estado contando hasta ahora, y decidimos incluir una serie de claves porque nos referimos tanto a los medios, hablamos del mensaje y nos referimos también a la ciudadanía. Entonces, pueden ser las claves que nos ayuden eso, pues a reivindicar y a contribuir a que exista un buen tratamiento mediático? Como primer punto clave, establecíamos que era imprescindible hacer un consumo mediático reflexivo.
en el que prestemos atención al contexto informativo, porque al final existe una gran diversidad de medios y aunque la objetividad y la neutralidad sean los principios ontológicos del periodismo, cada uno de ellos tiene su línea editorial. Y como cada uno de ellos tiene su línea editorial, cada uno de ellos tiene su posicionamiento hacia las migraciones. Partimos de la base de que puede haber posicionamientos hacia las migraciones, pero lo que tenemos que tener como enfrente es que la migración es un derecho. Entonces, posicionamientos puede haber y efectivamente como variedad de medios hay, variedad de posicionamientos también hay. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, o sea, qué contexto informativo, de dónde estamos leyendo y unir todo, ¿no? Es decir, nosotros, por decirlo de alguna forma, sabemos que hay determinados medios que pueden prestar más atención a noticias de migración sobre una temática y medios que nos van a proporcionar otras. Y todos tenemos nuestros medios de cabecera, por decirlo de alguna manera, pero al final, pues, un consumo mediático reflexivo debe de tener en cuenta desde qué posicionamiento ideológico, desde qué línea editorial se nos habla y de ahí qué tipo de información se nos proporciona. Esto no significa que desechemos a un medio por su línea editorial. De hecho, es lo que decimos a continuación. Contrastar es fundamental. Existe diversidad de medios, existe diversidad de líneas editoriales, existe diversidad de posicionamientos, pero es que si solo leemos una información sobre no sé si se me está escuchando bien, esto me está pitando aquí. Yo te ¿Sí? escucho bien, como desde el principio. Vale, vale, esto me estaba sonando, vale. Eso que al final, si solo nos quedamos con una información de un único medio, nos quedamos con un único posicionamiento. Y dentro de esa diversidad de posicionamientos podemos ver que de un mismo hecho llega a haber posicionamientos antagónicos. Entonces, creemos que contrastar es imprescindible para obtener una visión más rica e informarnos mejor sobre el hecho que sea. Luego, la siguiente, haciendo referencia a las fake news, que estamos en la era de las fake news, que es verdad que, repito, con el tema del COVID también han bajado las fake news sobre migración, porque han aumentado las fake news sobre COVID, pero bueno, aquí debemos de ser vigilantes, ¿no? Simplemente, la mayoría de fake news más o menos se detectan, pero hay otras que cuesta un poquito más por la apariencia, pero siempre va a haber claves, ¿no? Que nos ayuden a identificar qué es una fake news y qué no. Es decir, que no haya firma, o sea, que no la haya firmado nadie, que el titular sea excesivamente alarmista o sorprendente, que la URL nos haga desconfiar porque no es una URL conocida. Bueno, que al final hay como una serie bueno, como de claves, pero que debemos también mantenernos vigilantes ahí porque cada vez hay más fake news. Y ya un poquito para acabar, creo que como ciudadanía tenemos el derecho Laura, de exigir, ¿sí? perdona, otra pregunta en el chat sobre esto de las fake news. Dice Flavia que podemos contrastar si el medio nos dice qué tendencia tiene, pero si no, pregunta que cómo podemos hacer para detectar esto. No he entendido muy bien lo de la tendencia. Es decir, eh, no porque un medio tenga una línea u otra va a sacar fake news o no. O sea, eso no depende de eso. Creo que con el tema de las fake news lo principal es que tengamos en cuenta que los medios, por lo general, pueden hacer titulares más o menos llamativos, pero hasta un punto. Cuando leemos titulares muy exagerados, nunca podemos dar por hecho que es una fake news, pero ya nos va a dar una pista. Si el enlace en el que estamos no nos suena de nada, es una dirección URL extraña. Eh, si no hay fuentes, una información nunca va a salir sin fuentes, por ejemplo. O sea que cuando no hay ninguna fuente, cuando no se cita a nadie, o a nadie real, por lo menos,
también puede ser una clave. Flavia, no sé si eso responde a la pregunta que planteabas. Si quieres, ponlo por el chat. Laura, ¿tú ves el chat? Ahora mismo no porque tengo abierta la presentación, pero Te lo lo leo, te puedo... lo leo. Se estaba refiriendo Flavia a las líneas editoriales, efectivamente, de derechas o de izquierdas. No, no a las fake news, ¿no? Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Exacto, dice que sí. Supongo que se refiere a que no tiene que ver con las fake news su pregunta. Igual a mí me ha saltado justo cuando hablabas de fake news y he sido yo la que la ha metido donde no tocaba. O sea, es que no sé cuál es la pregunta respecto a líneas editoriales. Voy a ver si puedo ver el chat, que tengo abierta la presentación, entonces no me... A ver si... Eh, Dejamos, si queréis, el chat. Flavia, si quieres reformular la pregunta entera, haciendo, o sea, haciendo mención a qué parte de la exposición de Laura hacías referencia. vale, ya entiendo la pregunta. Vale, Perfecto. entiendo que te refieres a cómo podemos hacer un contraste de noticias si el medio no nos dice su tendencia o si la esconde. Los medios de comunicación no esconden sus tendencias porque ellos tienen una línea editorial que puede ser... Uy, perdón, no sé si me escucháis bien. Vale, Ahora mejor que antes. vale, pues es que se me han caído los auriculares, vale. Em, Efectivamente, eso, los medios no esconden su línea ideológica, o sea, su ideología. Lo que pasa es que pueden ser más neutrales, menos neutrales o incluso cambiar de ideología a veces. Entonces, yo no contrastaría según la ideología, sino que contrastaría en diferentes medios. Pues la gente por lo general tiene un par de medios de cabecera, ¿no? Un par de periódicos o una emisora de radio, un canal de televisión, pero que contrastemos también con los que no solemos leer, que vayamos también a buscar en esos que no estaremos de acuerdo con su enfoque, probablemente no estemos de acuerdo, pero nos enriquecerá a la hora de tener una visión más amplia del hecho. Puede que no saquemos nada en limpio de un medio contrario a nuestra ideología, por así decirlo, pero siempre va a ser enriquecedor poder leerlo y contrastar. Creo que la pregunta iba por ahí. Vale. Voy a terminar porque me quedaba solo un puntito. Entonces, nada, la parte de exigir, eh, vale, o sea, creemos que como ciudadanía todos tenemos la capacidad, incluso hay una parte en la que podríamos decir que tenemos el deber de exigir que se nos informe sobre migración con enfoque de derechos, con un tratamiento adecuado, sin generar estereotipos y prejuicios, sin criminalizar, sin hacernos eco de los discursos de odio, porque al final esta influencia social nos repercute a todas las personas como ciudadanía. Entonces, todos y todas tenemos la capacidad de exigir este buen tratamiento y además con la digitalización de los medios de comunicación tenemos muchas más opciones. Por una parte podemos meternos en los comentarios de las informaciones que aparecen al final y comentar en esa noticia o exigir ese buen tratamiento en esa información. Podemos hacerlo apelando directamente al medio a través de las redes sociales, sobre todo los medios tienen perfil en prácticamente todas las redes sociales. No nos tenemos que olvidar de, por ejemplo, cartas al director, que es algo que igual ya se ha quedado, parece como si se hubiese quedado un poco obsoleto porque es previo a la digitalización de los medios, pero siguen existiendo y al final esa carta que se manda al director es susceptible de publicación. Entonces, tenemos muchas opciones y aquí lo último que aparece de denuncia, es que os animamos a que, perdón, os animamos a que cuando encontréis una información que tenga un tratamiento mejorable o inadecuado o que identifiquéis alguna de estas estrategias que hemos comentado hasta el momento,
le etiquetéis en redes con el hashtag inmigracionalismo. Nosotros contamos con una cuenta de Twitter que aparecerá ahora en la última diapositiva, que es @inmigracionalis, también la de @rezacoge, donde vamos sacando diferentes ejemplos, pero os animamos a que, bueno, pues a que las etiquetéis utilizando el hashtag. Y nada, por último, eso, os dejo aquí el contacto por si, bueno, pues por si a alguien le resultase de interés y nada, muchas gracias por estar hoy aquí y ya estaría. Si hay más preguntas.